es un día importante porque a pesar de ser un día de fiesta, se da la investidura o la juramentación de su segundo mandato de Donald Trump allá en Washington, donde por razones del clima se va a hacer dentro de la rotonda del Capitolio y también se transmitirá en el auditorio principal allí cerquita, también en una de las calles, que es el Capital One Center, porque se espera que el frío esté devastador. Y mucha expectativa de lo que allí habrá de darse, la participación de mandatarios de otras naciones y de cómo va a ser ese tipo de anuncios que haga el presidente Donald Trump, de los cuales ya ha dado algunas pinceladas y hablaremos de ella en unos minutos. Y entre otras informaciones de lo que ha acontecido en el fin de semana, tenemos que el senador Eliezer Molina insiste en la ilegalidad de construcciones en La Parguera, ahora ante las autoridades federales. Para mañana convocada la Comisión Total de Miembros del Senado, donde se interpelará al secretario designado de Recursos Naturales sobre la orden administrativa de la discordia que desestima querellas de construcciones ilegales en La Parguera. La gobernadora estará fuera de Puerto Rico hasta el domingo que viene, así que se quedó solito, parece. Departamento de Justicia y la oficina del panel para el fiscal especial independiente no recomienda la querella contra Miguel Romero. Joe Biden indulta a 2.500 condenados por delitos de droga, pero en situaciones no violentas. Todo un éxito las fiestas de la calle, con récord de asistencia de cerca de 1 millón de personas. Hubo que cerrar ayer la ruta y toda la logística para que no siguiera subiendo gente hacia la isleta. Muchos se quedaron esperando que el conejo cantara con el gran combo anoche. Casi 4 años después, Luma dice, oiga bien esto, que falta inversión en sistemas críticos, en equipos que comprometen el sistema causando los apagones. 4 años después, no lo pudieron haber dicho antes. Ay, Cristo. Ana Irma Rivera Lacén delega en el PIB su agenda legislativa. ¿Le harán caso? Va a estar con nosotros ahorita a las 7 de la mañana. Debe estar la ex senadora Ana Irma Rivera Lacén. A las 6:30 estará con nosotros también Ramón Torres. Hotelero caborrojeño demandará a turistas de Missouri, que como saben fue arrestada y procesada esta semana por delitos federales por la provocación del incendio hace unas semanas. La UPI frena admisiones a 64 programas de bachillerato en 10 recintos académicos y lo hace por decreto de su presidente. El secretario de Educación, Eliezer Ramos Pared, le sale al encuentro, le sale al paso. Veremos a ver dónde termina esto, si hay matrícula o no. Continúa el reclamo para que se nombre un comisionado de la policía en propiedad de inmediato. Está provocando disloques en mandos medios y mandos altos en la uniformada y se denuncian traslados y movimientos de personal sin la debida autorización. Arranca esta semana la principal feria de turismo en Madrid y por mandato ejecutivo, los secretarios deben educar sobre la condición territorial en sus viajes a Washington. Se busca adelantar la agenda estadista. ¿Será la ejecución versus adelantar el ideal? No sé, pudiera ser complicado. Por orden ejecutiva también, el poder del secretario de la Gobernación. Va a ser todopoderoso el secretario de la Gobernación. Pudiera desautorizar nombramientos de personal, revertir ponencias o interpretaciones de las agencias. Turista se cae de la muralla, a uno le cae una piedra encima y una caída en una alcantarilla. Son algunos de las situaciones menores causadas en las calles de la Sanse. TikTok se queda por ahora. Donald Trump le da una prórroga de cerca de 90 días mediante una orden ejecutiva. El Departamento de Justicia presenta cargos contra mujer que agredió a mesera en el área de Rincón, el restaurante. Las acciones tienen consecuencias. El PNP propone que extranjeros sin ciudadanía puedan votar, pero solo de forma adelantada. Ya hay proyecto presentado en el Senado a los efectos. Y esta calientita, Jesús Manuel Ortiz pudiera renunciar a la presidencia
del PPD esta semana. Así que pendientes en cuanto a esos asuntos. Pasó bastante en el fin de semana largo, algunos todavía descansando en la mañana de hoy, pero las informaciones no se detienen y habiendo todas estas actividades en la capital federal por la llegada de Donald Trump, pues mucha expectativa, ¿verdad?, de lo que pudiera traer en cuanto a las políticas y todo lo demás. Y unas cosas que ya anuncia de antemano Donald Trump y que ayer se resaltan en Telemundo, ¿verdad? Y se traen estas informaciones interesantes porque pudiera tener que ver no solamente con la política internacional, sino con las cuestiones de que tienen que ver con los inmigrantes. Y entre estas se detalla que se quitaría la ciudadanía por nacimiento, indultar a los acusados por el asalto al Capitolio, decretar deportaciones masivas, terminar los planes migratorios de Biden, poner aranceles a productos de México, más perforación de los pozos petroleros, poner fin a la guerra en Ucrania, impulsar la industria automotriz en Estados Unidos, cancelar planes para autos eléctricos que como quiera no se están vendiendo, revocar tratamientos de reafirmación de género y limitar a personas trans en deportes femeninos. Y se habla de cuál va a ser la política también en cuanto a Canadá, Groenlandia y evidentemente Puerto Rico. Y estas son algunas de las cosas que ya ha anunciado Donald Trump, que estará trabajando de inmediato. Y todo esto va a tener mínimamente un costo. Y es importante esto porque se habían realineado este tipo de políticas en otra dirección y un poco con la entrada de un Congreso que no avalaba las políticas de Biden en un momento dado, y ahí está todavía la situación de presupuesto, pues ciertamente este año estuvo detenido, o estos últimos 2 años pudiera decirse, estuvieron detenidas muchas de las propuestas que había presentado Joseph Biden a los efectos, particularmente en lo migratorio, porque se sabía que ya pudiera venir Donald Trump, no se esperaba quizás que ganara como ganó, contundentemente, y que entonces las políticas fueran distintas. Y esto envía un mensaje, no solamente a los residentes de los estados, sino también fuera de ellos y a países como China, como Rusia y como otras naciones, inclusive las Coreas, para propósitos de que se alineen o quizás pueda venir un tipo de no solamente iniciativa u ofensiva militar, sino ofensiva de impuestos o tarifas sobre sus productos. Y eso en el pasado ha creado un efecto donde se alinean y quizás no estaban tanto por la libre como estuvieron con Joe Biden. Y me parece que ese efecto mínimamente en las comunicaciones, en lo que ha sido en los nombramientos al gabinete de Donald Trump, que le hemos reseñado, ¿verdad?, que mayormente han sido por lealtad, que le guarden hacia la figura del presidente, porque no va a tropezar con la misma piedra 2 veces, luego de lo que le pasó con inclusive su vicepresidente. Y a esos efectos, ese mensaje que se ha enviado a esa comunidad internacional me parece muy interesante. Siempre digo y reseño que no necesariamente la política va a terminar siendo como lo que se anuncia, pero ese mensaje es importante para que la gente se alinee y un poco por no poder, porque no son previsibles las acciones del presidente Trump en este nuevo mandato con todas las circunstancias que les rodean y que ya se ve un repunte a nivel económico por preferir mínimamente lo que es el producto norteamericano, todas estas propuestas o de alguna manera políticas de que regresen la manufactura que se había ido fuera de los estados y todo lo que puede tener que ver con los recursos naturales. Me parece que todo esto va a ser importante en todo este tipo de política que habrá de presentar Donald Trump desde que juramente hoy a mediodía en los actos allá en la capital federal, y nos lo deja saber la participación de estas naciones y particularmente esa ultraderecha que se ha posicionado luego de la caída de la socialdemocracia a nivel internacional en muchos de los países
un poco con políticas bastante alineadas, como parece que presentará Donald Trump. Volviendo un poco y aterrizando en Puerto Rico, de lo que habrá de ocurrir mañana, y muchos de los que nos sintonizan en la mañana de hoy podrán recordar lo que fue aquella vista kilométrica en la Cámara de Representantes hace aproximadamente 2 años, donde se citó a la secretaria de Educación, Elba Ponte, y recuerdan que empezó a hablar bien lento para tratar de comerse el tiempo y que no fuese objeto de preguntas incómodas por parte del liderato de la Cámara de Representantes en la pasada administración ya. Con esta nueva administración es el Senado quien da ese paso adelante para citar al secretario designado del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, Waldemar Quiles, por razón de la orden administrativa, que no voy a entrar en su sustancia porque hemos hablado bastante acerca de ella durante esta pasada semana, y que tiene que ver con la manera en que se trabajó la política pública de la Parguera, y hay muchas vertientes de esto, ¿verdad? De si se la habían puesto a firmar a la secretaria anterior, quién la preparó, qué tipo de acción posterior pudiera tomarse, las expresiones de la gobernadora, también en cuanto a si se da por terminado el caso de sus suegros o no. Hay una vertiente criminal que se está trabajando en la región judicial de Mayagüez también. Y todo esto obviamente tiene que ver, pero más que quizás lo que provoca, ¿verdad? Esta orden administrativa, sus efectos sobre la controversia o sobre la política que habrá de trabajarse en esa área para las demás propiedades que allí existen. La realidad es que la razón y las circunstancias que rodearon la decisión de este secretario, que a escasas horas de haber sido presentada su nominación, toma esta determinación de la orden administrativa, pues levanta algún tipo de sospecha entre los legisladores del propio Partido Nuevo Progresista. Y ha habido mucho revuelo, no se ha dejado caer el asunto, e inclusive el propio presidente del Senado ha sido muy puntual en mínimamente, vamos a empezar por cómo llegó eso ahí. Y hay gente que va a decir, pues mira, que lo importante es el efecto. ¿Qué efecto va a tener eso de aquí en adelante? Y si a todo el mundo, si va a ser la misma vara para todo el mundo, o simple y sencillamente porque es un caso que trastoca a la familia inmediata de la gobernadora, y hay gente que ha dicho que es un mal comienzo para la administración. Yo creo, y he resaltado todos estos días, que hay manera de que si existe alguna irregularidad, y a mi juicio existe, para propósito de lo que es y cómo se llevó a cabo este mecanismo, y les he dicho que es simple y sencillamente enmendar la orden administrativa. Lo puede hacer inclusive el secretario de la Gobernación designado. Y ya en funciones, porque evidentemente no pasa confirmación, y me refiero a Francisco Domenech. Pueden enmendar y quitarle esa última oración, y simple y sencillamente en su lugar decir el oficial examinador o el juez administrador que esté viendo los casos, sepan que esta es la política, y que luego en una resolución después de cada uno de los casos, de acuerdo a las circunstancias y al expediente que existe en cada uno decidan si se archiva, si procede o qué pasa en cada caso, en cada uno de los casos, pero no con un blanket, con una cobija, con una sábana, arropan todas las circunstancias, de haber alguna otra también, ¿verdad? Y esto se disipa. Que eso no quita que porque este ser humano tomó esa decisión a horas de estar en el puesto, quizás sin haberse leído el expediente, porque hay gente que dice, sí, a él nominaron ese día, pero ya él sabía y a lo mejor se había echado el expediente al cuerpo. No sé si mucha gente se vaya a creer eso. Pero la realidad es que tendrá que darse cita allí mañana para contestar preguntas, y se expondrá, porque es una comisión total no solamente de la delegación del Partido Nuevo Progresista.
Allí estará Eliezer Molina, allí estarán los legisladores del PIB. Victoria Ciudadana no tiene ninguno, pero tendremos la senadora Rodríguez Bebe de Proyecto Dignidad probablemente participando, y algunos del Partido Popular Democrático se darán cita allá y harán preguntas particularmente sobre las circunstancias y la motivación. De qué vaya a pasar después y los efectos de la orden, no me parece que deban entrar en eso, porque pues ya habrá otro tipo de mecanismo u otro tipo de recursos para trabajar esa situación. De que va a ser una incómoda y que no creo que vaya a ser muy rápido y vayan a estar allí ahora, va a ser entretenido, efectivamente, y cómo conteste el nominado, si va a invocar algún tipo de protección, no lo sé. Pudiera darse, se ha dado en los casos anteriormente, pero y siendo consistente con mi postura a través de los años, muchas veces estas interpelaciones lo que provocan es una victimización de esa figura, y que al contrario de que salga chavao y tenga que renunciar o no lo confirmen o lo que sea, se victimiza, le cogen pena y termina en una mejor posición. Yo no sé si esa vaya a ser la situación aquí, habiendo tanto revuelo sobre este tipo de decisión, pero la gobernadora fuera del país y él se quedó solito sentado en la silla dando las explicaciones que tendrá que dar mañana. Así que veremos a ver por dónde aterriza eso. Es importante, ¿verdad?, cómo se maneje y si pudiera, no lo estoy dando por sentado, causar una fisura ya entre ejecutivo y legislativo, para que se retire ese nombramiento o se tome algún otro tipo de decisión y que esto venga directo del liderato legislativo de la propia delegación del Partido Nuevo Progresista, donde ya cause una fisura en esa situación. Parece que en el caso de los nombramientos del Supremo que se dieron recientemente, los dos presidentes legislativos están on board con la decisión de la gobernadora. En ese caso, ¿verdad?, la Cámara no pasa a juicio. Pero sí el Senado, en cuanto a la figura de Raúl Candelario y de Camil Rivera Pérez, para las dos vacantes, o al menos dos de las vacantes que quedarían en el Tribunal Supremo de Puerto Rico y que deberían estarse viendo próximamente. Así que interesante cómo esto va a discurrir y cuál va a ser la reacción inmediata, inclusive de la delegación del Partido Nuevo Progresista en el Senado, y cómo pudiera incidir en la legislación o cómo voten los legisladores, dependiendo de lo que le exijan al Ejecutivo que tome en cuanto a decisiones sobre el futuro del Departamento de Recursos Naturales. Miren, otro asunto que quería traer y que reseñé ahora en el calendario de asuntos en el fin de semana, es el de las órdenes ejecutivas que a final de la semana se emiten, y una de ellas me parece preocupante y pudiera empezar a causar el efecto de que se va a politiquear en las agencias. Es decir, no, pero es que es muy pronto y no hemos visto entes políticos que hayan sido candidatos hasta ahora. Y esa se la tengo que dar, esa es correcta. Pero este mandato de que hay que impulsar el ideal de la estadidad porque la estadidad ganó, bajo una línea de es que van a educar sobre la condición territorial, y eso tiene que pasar, no me malinterpreten. A veces pensamos que los legisladores aquí, ¿verdad?, hay algunos que o le deben puntos al IQ o que no necesariamente tienen la preparación para hacer el trabajo. Eso no es solamente en Puerto Rico. Hay muchos congresistas que llegan a los puestos sin conocer nada de política internacional, sin conocer lo que pasa en otros estados, y ciertamente cada vez que se vaya, no solamente los políticos, no solamente los secretarios, sino los grupos también de interés, como Cámara de Comercio, el Centro Unido de Detallistas, los Home Builders, o sea, muchos grupos cuando accesan a la capital federal para impulsar algún tipo de programa o para buscar fondos, que no es malo, ¿verdad?, en otras alternativas más allá del sector gubernamental,
pues muchas veces no saben ni dónde queda Puerto Rico, que es un puertorriqueño, porque no lo han vivido. No lo tienen cerca, no es su realidad, y ellos procuran adelantar los intereses de sus constituyentes de los estados de donde vienen. Esa es la realidad. E igual hay muchos que le deben puntos a la IQ. Y muchos congresistas que pues se limita a los asuntos por los cuales llegaron allí. Y sí, hay que educar sobre el beneficio de que hagan negocio con Puerto Rico y que adelantar inclusive programas de beneficencia para Puerto Rico es bueno para los estados de donde ellos provienen. Eso es súper esencial. De ahí a que un secretario de agencia en un viaje oficial para adelantar políticas y programas de su agencia esté hablando de la situación política de Puerto Rico, hay una línea muy fina y preocupante. No, porque eso lo van a hacer por la noche cuando estén dándose palos o cuando estén cenando. En su tiempo libre, ¿verdad? Los seres humanos hacen lo que quieran. Pero cuando se hace por mandato ejecutivo, por orden ejecutiva, de que ese secretario, secretaria, director o directora de corporación pública, cuando accese a la capital federal, tiene que como mandato hablar sobre el ideal de la estadidad, no sé. Eso se podía hacer por lo bajo porque parecería que va a ser una exigencia abierta de la agenda de cada secretario que llegue allí a la capital federal. Y esto no es sorpresa porque sabemos que con un Congreso republicano, a pesar de la gobernadora ser de extracción republicana, pues no necesariamente la agenda de estadidad, con todo y que hubo un mandato contundente en esa papeleta plebiscitaria, que by the way se certifica en el fin de semana ya con los resultados, no necesariamente esa va a ser la prioridad de este Congreso ante un mandato de Donald Trump también. Y entonces, eso moviéndose en esa dirección, parece que lo único que queda es que cuando vayan a hablar de PAN a SNAP, el cambio a PAN a SNAP, cuando vayan a hablar de cualquier de fondos federales para salud, pues el secretario o secretaria tendrá que sacar de su tiempo para explicarle dónde queda Puerto Rico, que somos una isla rodeada de agua, ¿no? Bueno, de la condición territorial. Y me parece que esto pudiera verse ejemplificado en primer orden nuevamente por el asunto de las leyes de cabotaje y otros que se han traído consecutivamente, ¿verdad? Y sostenidamente para intentar que sea más económico el allegar recursos mínimamente de los estados a Puerto Rico, porque es lo que consumimos. Y por ahí va eso. Así que, ¿cómo pudiera eso empañarle el camino también a un secretario o secretaria que esté buscando ese voto de ese senador o de ese congresista para propósitos de adelantar los programas en su agencia cuando se ponen a hablarle de la situación territorial y la necesidad de que Puerto Rico se convierta en estado? No sé, pudiera cerrar puertas también, y eso hay que discutirlo y que diga, pero ven acá, ¿tú viniste a hablar aquí de los programas y de mi voto o viniste a hablar de otra cosa? Así que vamos a ver cómo funciona esto. Quiero hablar ahora cuando regresemos con el representante Ramón Torres, porque voto para los extranjeros y por tipo adelantado. Regresaremos en breve a hablar de eso aquí en Nación Z, donde vive la política. Y ya está aquí conmigo el representante Ramón Torres. Buenos días, Ramón, bienvenido. Buenos días, Eddie. Buenos días a ti y a todos los que nos ven a través de todas esas plataformas. ¿Sobreviviste la Sanse? Sobreviví la Sanse. Excelente. Fui ayer. El Ok. fin de semana estuve haciendo otras cosas, asistiendo a tomas de posesión de los alcaldes, algunos alcaldes. Pero sí sobreviví la Sanse. Estuvieron buenísimas de día. A mí me gusta, ya estoy en la edad de ir de día. Ya llegué a eso a las 9:30, 10 de la Adulto mañana. mayor. Sí. De 9:30, 10 de la mañana estuvimos viendo las artesanías. Comimos en uno de los restaurantes ahí de una de las calles del Bío San Juan. Y ya a 7:30
7:30 estaba montado en el vehículo para ir para casa. Pues mira, yo tuve oportunidad de descansar bastante en el fin de semana, te soy sincero, no. Y yo vivo en Santurce, o sea que veía las guaguas pasar y ayer hubo que cerrar los accesos. De hecho, no permitieron, ¿verdad?, que siguieran fluyendo gente hacia la isleta porque había una expectativa de que llegara el Conejo a cantar con el Gran Combo, cosa que no pasó. Mucha gente quedó en la expectativa, pero también estuve participando de algunas de las tomas de posesión. Fuimos allá a Trujillo Alto. Un abrazo a mi amigo y hermano, el doctor Jorge Suárez, que estuvimos allá como maestro de ceremonias en la de el ex senador Pedrito Rodríguez, que estuvo muy nutrida el pasado viernes, la noche del viernes. Así que interesante. No hubo incidentes mayores, la logística estuvo bastante buena. No hubo peleas ni tiroteos, salvo una persona que se cayó de la muralla, otro que le cayó una piedra en la cabeza y alguien que se cayó en una alcantarilla. Pocas cosas pasan de ese sentido. ¿Por qué? Porque es que San Juan tiene demasiados obstáculos en la acera. Sí. Sí, desde contadores rotos, losas a desnivel, muchas raíces. Yo no entiendo cuál es el afán aquí en Puerto Rico de quitar rótulos y dejar los tucos en el 2-3 pulgadas de rótulo del palo del rótulo. Sí. Y eso, pues, después que uno se da unos cuantos refrescos, pues también agrava la situación. Pero aparte de eso, yo creo que la actividad estuvo buena. 5 cruceros. También que hizo, sí. 5 cruceros. Muchos turistas con las maletas, o sea, al nivel de que con las maletas. Con las maletas por los adoquines. Y aunque yo no vi a ninguno molesto, ¿verdad? Sí. O por lo menos no interactué con muchos, pero los veía contentos, mucha gente. Y disfrutar de la ciudad amurallada, que de otra ocasión no lo hacemos. Claro. Yo hablaba anoche con el grupo de personas que andaba, que si no hubiese sido por la fiesta de la calle San Sebastián, no hubiésemos descubierto ese restaurante que fuimos, español, con una paella espectacular. No le voy a dar la pauta porque no. Fíjate, de ordinario, las semanas subsiguientes la gente sigue yendo, después se les olvida y se van para otros lados, pero la gente sigue yendo como que le coge el gustito, como tú muy bien dices, al viejo San Juan, que tiene su encanto y obviamente las vistas y todo lo demás, ¿no? Y nos pusieron en el mapa, mano. Todo el mundo estaba hablando, o sea, yo veía los videos en Instagram, inclusive TikTok, que volvió de nuevo, la gente hablando de Puerto Rico, hablando de la música, hablando de la cultura, la cantidad de gente con pavas puestas. Oye, eso te iba a decir. ¿Será que por ahí viene un resurgir del Partido Popular? Se puso de moda ser popular porque yo vi cantidad de pavas puestas de personas jóvenes y personas mayores. Resulta interesante y bien loco, por decirlo menos. El efecto del conejo, ciertamente, a niveles mediáticos es otra cosa, Ramón. Yo no estoy de acuerdo, ¿verdad?, con la participación de él o las mentiras que se han dicho en la política cuando se trató de ser. Ahora está echando para atrás un poco con otras cosas y me parece que por ahí va el libro, ¿no? El álbum, ¿no? Pero yo traigo esto para discusión y lo dejo sobre la mesa. Zumba. ¿En realidad fue una intervención política de lo que él piensa o fue una intervención política para realzarse su imagen y vender el disco? Porque ese disco lo que a mí me dice es que ese disco estaba preparado ya desde octubre. Él llevaba septiembre. Con el patriotismo hace un ratito, desde que habían sacado aquello del apagón, ¿te acuerdas? Y la línea de que no nos queremos ir de aquí y nos están desplazando, nos están gentrificando. Ahora la pregunta es, utilizando el ejemplo de Hawái, que no es el mejor. ¿Invirtió el dinero en pauta política voluntariamente o era para porque sabía que venía? Bueno, no sé. Lo de muerte del PNP, yo creo que se le fue el avión y trató de echar para atrás después diciendo que tenía familiares y qué sé yo, pero nada, ya eso pasó y hay gente que lo perdonó. Definitivamente. Yo pienso que sigue siendo corrupción el violentar la ley 222 de financiamiento. Es corrupción, porque si hubiese sido un político que se excedía y violentaba la ley 222, estuviéramos ya en el juicio. El bipartidismo televisado y todo el mundo hablando mal del, pero definitivamente el lado positivo de todo esto yo creo que es que ha realzado la imagen del patriotismo, ¿verdad?, y la cultura del país, y evidentemente es un fenómeno desde el punto de vista de mercadeo. Mira, tú estás en la Cámara, pero mañana se va a dar un proceso en el Senado, que usualmente se ha dado en la Cámara y se dio en varias instancias en este cuatrenio, y es esa vista de la comisión total del Senado, donde estarán ¿cuántos son ahora? ¿28, 29? 28. 28. Sí, usualmente son 27, son uno adicional. 28. El adicional que... 28. No, bueno, 2, porque está... Bueno, Elise Molina entra entre los 11. Entra entre los 11. Así que el único adicional es... Adrián. Y en la Cámara somos 53. Exacto, porque entonces está Adriana y doña Nelly. Y Nelly Lebrón, me parece que es el apellido de ella. No hay independientes en la Cámara. No hay independientes.
Pero nada, volviendo al punto, el asunto de la orden administrativa de recursos naturales, yo, lo dije ahorita, Ramón, yo creo que todavía están a tiempo de corregirla, eliminándole esa última oración y diciendo que los casos se resuelvan por los oficiales examinadores o los jueces administrativos de acuerdo a lo que dice el expediente, sin que la orden les sirva de cobija, de sábana, de colcha, de lo que de toalla, lo que quieran, para propósitos de cada uno de esos casos y cada uno de esos expedientes, sea en La Palguera, sea en Puerto Real, sea en Combate, donde sea, porque hay casos abiertos across the board, no solamente en La Palguera. ¿Qué tú crees? Definitivamente, yo creo que no solamente esa última oración que trata le ordena a los oficiales examinadores desestimar. Las órdenes administrativas, las leyes en Puerto Rico no pueden ser retroactivas. Solamente son retroactivas si benefician de alguna manera. Explícame eso con mayor detalle. La retroactividad lo que significa es que tú no puedes emitir una orden hoy diciendo que lo que pasó ayer no era delito o lo que pasó ayer no era ilegal. O sea que si designa la política pública, esta va a ser la política pública del 3 de enero en adelante. De hoy en adelante, no puede ser anteriormente. Pero si antes era una conducta que era castigable o era delito o era sancionable por multa, pues antes no existía esa política. Porque los hechos fueron en aquel momento del tiempo, en la línea del tiempo fueron en aquel momento, no son ahora. Y evidentemente me parece que la orden administrativa completa es totalmente ilegal porque le está diciendo lo que la ley federal dice que es delito y lo que la ley del Departamento de Recursos Naturales dice que es delito, yo entiendo que no lo es. Y evidentemente una orden administrativa no puede enmendar leyes, ¿verdad? Y mucho menos leyes federales. Le corresponderá a los senadores hacer las preguntas correspondientes y ver qué. Pero tú crees que eso, yo dudo que eso se vaya a traer, el efecto de la orden y ¿verdad? Lo que provoca. Yo creo que se va a concentrar más en el cómo, el por qué. Y cómo llegó. Y cómo llegó ahí, que a nivel de los efectos que tendría esa orden no necesariamente va a ser importante, pero evidentemente se quiere saber qué motivaciones, y la gobernadora no está fuera del país, o sea que se quedó solo el muchacho explicando. Y los efectos políticos que eso pueda tener, porque como bien mencionas, el por qué, el cómo y el cómo llegó eso allí, pues no tienen tanto efecto, si hubo alguien que llevó o fue cómo fue que se lo pidieron. Eso al fin del día no es tan importante como el efecto final de la orden, pero evidentemente políticamente hablando, y los legisladores somos criaturas políticas, lo quieran aceptar o no lo quieran aceptar, van a ir directamente al por qué y el cómo llegó esa orden allí y el saber el proceso, ¿verdad? El por qué. Si tú fueras en el campo el chisme de cómo llegó esa cosa ahí. Si tú fueras el consejero o asesor de ese ser humano que se va a sentar allí, ¿qué les recomendaría? Difícil, porque ya yo he hecho el detox de ser abogado. Ajá. Eso no. Eso nunca se le quita a uno. No, señor. Que conteste la verdad, que diga la verdad exactamente qué fue lo que sucedió. Yo creo que con eso es más que suficiente y que por más inverosímil que sea, la verdad siempre es la verdad y dificulto yo pensar que la verdad es inverosímil, ¿verdad? Yo no creo en que eso estuvo ahí encima y que tú llegaste y la firmaste. Yo estuve en la dirección de una agencia de gobierno y los documentos que tú heredas, tú los revisas por todos lados porque no los hiciste tú, no los mandaste a hacer tú y tienes que ¿verdad? Tener ese cuidado. Así que va a estar bien interesante. Yo estoy seguro que vamos a ver 2 o 3 de la Cámara que vamos a estar por ahí cerca. O sea, que contemplas que la primera pregunta va a ser ¿cómo llegó eso allí? ¿Cómo llegó eso allí? Uh-huh. Usted entró por la puerta del departamento y subió a la oficina, me parece que el piso 8, el piso 9 en ese edificio, y se sentó en su escritorio y eso estaba allí, o fue que alguien se lo llevó, o cómo llegó esa orden. Tienen que haberle editado porque la fecha tienen que haberle puesto una fecha distinta. Y la firma también. Y la firma, o sea, en qué computadora estaba. De ahí van a venir muchos requerimientos de información. Mira, tengo que ir a la pausa, pero cuando regresemos quiero hablar de 2 cosas. Parece que Jesús Manuel Ortiz va a renunciar esta semana a la presidencia del Partido Popular, es lo que se espera, número 1. Y número 2, se le va a dar el voto a ciudadanos extranjeros en Puerto Rico, pero solamente por la modalidad adelantada. Tú fuiste comisionado electoral, así que quiero que me hable acerca de eso cuando regresemos y los obstáculos que eso pudiera tener legalmente. Esto es Nación Z, donde vive la política, dialogando con el representante Ramón Torres. Ramón, muchos proyectos siendo erradicados por el Senado, ya van por el 125, que ¿verdad? Son 100 y pico de proyectos. Hay algunos que se repiten. Vemos que ahora la senadora Ana Irma Rivera Lacén, que va a estar con nosotros ahorita,
habla acerca de pasarle proyectos que estaban en camino, se quedaron y otros nuevos de Victoria Ciudadana al PIB. Me parece que nuevamente solicitando que se colabore fraternalmente. Veremos a ver si eso pasa y si le contestan, ¿verdad? O le contestan rápido en esos efectos, pero me parece que se dio en el marco de una reunión, así que veremos a ver cómo funciona y cuál va a ser la conversación adentro y afuera y qué pudiera trascender de ahí del futuro de la alianza. ¿Cómo ves ese asunto? No veo por qué eso no pueda suceder, que los proyectos que se quedaron pues los retomen los representantes y senadores que sí revalidaron, que sí están. Pero habría que radicarlos de nuevo. Pero habría que radicarlos nuevamente. Eso es lo que sucede. La mayoría de lo que se ha radicado es eso mismo, que vienen del otro cuatrienio y usualmente si los ves son legisladores que volvieron a ganar, o sea, que van en reelección, que ya los tienen preparados y los radican. Nada malo con eso. En cuanto a lo interno del movimiento del PIB, pues eso son situaciones de ellos allá y me parece a mí que para muestra un botón basta. Esa alianza, pues yo creo que le afectó muchísimo al movimiento de Victoria Ciudadana. Vemos cómo se está tratando de reorganizar. Vamos a ver cómo sucede. Vi por ahí una alianza, algo autónomo de política dentro del propio movimiento Victoria Ciudadana que lo está liderando Olvin Valentín, el buen amigo Olvin Valentín. Excomisionado electoral. Que les dijo que tenían que recoger endosos y no le hicieron caso. No le hicieron caso. Mira, bueno, veremos a ver. Yo creo que ellos mismos se provocaron el daño, más allá de lo que es verdad, de lo que pudieron confiar en el Partido Independentista, que lo obtuvo todo. Ellos no necesariamente obtuvieron tanto logro, pero trascendido esa determinación, este proyecto en el Senado para que voten ciudadanos extranjeros domiciliados en Puerto Rico. ¿Qué te parece? Bueno, tiene un problema. La Constitución de los Estados Unidos establece que el proceso electoral es para ciudadanos americanos, ¿verdad? Si no son ciudadanos americanos, pues no podría votar. De salida te digo que para la comisaria residente no se podría votar, así que eso propone la creación de una papeleta distinta, porque la papeleta a la comisaria residente está agarrada de la mano con la de la gobernación y no podrían votar por ello. Esto ya se trató de hacer en Nueva York. Fue al Tribunal Supremo Estatal de Nueva York. No estoy diciendo que sea el mismo caso de Puerto Rico, pero podemos ver lo que sucedió allá como un espejo para lo que podría suceder acá. El Tribunal Supremo Local de Nueva York estableció que no hay problema en darle el voto a extranjeros que no son ciudadanos americanos, pero solamente para puestos que no sean de creación constitucional. Okay. En Puerto Rico, todos los puestos, con excepción de alcaldías y comisionados residentes, son de creación constitucional. Gobernación, representantes y senadores son creación de la Constitución. El comisionado residente es una creación del Congreso por una ley federal y los alcaldes es una creación de una ley, ¿verdad? Del Código Municipal. No veo por qué no podría... Todas esas leyes y la Constitución inciden en la ley eso y mencionan que tienen que ser ciudadanos americanos. Exactamente. En aquel momento, en aquel caso de Nueva York, el caso dice que no hay problema en darle ese derecho al voto en elecciones menores, llaman ellos. ¿Qué son elecciones menores? Bueno, allá se escogen los jueces, allá se escogen los sheriffs, allá se escogen el board que va a trabajar lo que es el Departamento de Educación, de Educación. Allá se escogen los que son los aldermans, que son un poco más que los legisladores municipales. Unos concejales. Eso en Puerto Rico no existe. Así que habría que ver cómo el Tribunal Supremo lo va a determinar y evidentemente si se le da el voto al comisionado residente, el Tribunal Federal tendría que entrar y decidir lo contrario. ¿Habría que cambiar la Constitución para eso? Sí, bueno, la Constitución americana, porque es la que lo prohíbe. Y para enmendar la Constitución americana, eso es el Congreso y la mayoría de las legislaturas estatales de los estados. La última estuvo 160 y pico de años, que fue para que los legisladores no pudieran autonegociarse cosas en su propio... de 20 y pico enmiendas. O sea, de 200 y tantos años que tiene la Constitución americana, solamente 20 y pico de enmiendas han pasado y han radicado más de 400 solicitudes de enmiendas. Así que no es que sea difícil, es que es casi imposible. ¿Y por qué hacer esto en el principio del cuatrenio y que sea de manera adelantada, por voto adelantado? Eso me levanta también algún tipo de suspicacia porque no tendrías esas personas en el colegio para verlas inclusive, sino que solicitan y se da esta modalidad que cobró vigor en la pandemia y luego de la pandemia. ¿Te parece que será un ejercicio en futilidad?
Yo creo que sí, porque al final del día, o sea, si lo logras pasar el proceso legislativo y que la gobernadora lo firme, no va, los tribunales podrían detenerlo. Ya. Y pues ciertamente, oye, Donald Trump, esto pareciera que no tiene nada que ver, pero Donald Trump juramenta hoy y dijo que su primera policy doméstico va a ser la deportación masiva. Muchos de los buenos hermanos y amigos dominicanos o de otras nacionalidades están aquí con un estatus no definido. Pero Llevarlos fíjate, a votar. yo creo que dieron para atrás en eso y dijeron, eso es si tú has tenido un récord criminal, o sea, ha sido, ¿verdad? Si tienes un problema legal como tal, porque obviamente hay una mano de obra ahí que se va a necesitar y los estados la van a necesitar. Y de eso venía analizando ese sentido, escuchando unas noticias, que no es lo mismo en Texas que en California. California depende de la agricultura totalmente, una economía agrícola fuerte, grande. Si California fuese un país, fuera el número 8, el número 9 en el mundo, Sí. Que depende de la mano de obra indocumentada para poder trabajar, ¿verdad? Y no es lo mismo, no es lo mismo cómo afectaría a California que cómo afectaría a Texas, ¿verdad? Ambos estados colindantes con México. ¿Cómo esas políticas afectarían a Puerto Rico particularmente? Bueno, llegarían aquí definitivamente porque ¿Tendrían agentes a deportar gente, a sacarlos? no veo por qué no, porque es lo mismo, somos territorio de los Estados Unidos y aunque se concentrarían en la frontera de México allá, pues ciertamente aquí también podría suceder. Ya entonces no existirían estos los estados santuarios, que es que permiten que las autoridades estatales no intervengan con personas con estatus indefinido. Y todo el mundo piensa entre mexicanos en Puerto Rico, entre los hermanos dominicanos, pero aquí hay venezolanos. Con la aquí pela hay que dio Trump, ¿tú anticipas que algún gobernador de alguno de los estados se le pare a Donald Trump de frente y le diga, no aquí no te puedes meter? Debe haber alguno que otro que sea lo bravo. Ha pasado antes. Sí, ha pasado y que sea lo suficientemente bravo, pero no en cuanto a migración. No en cuanto a migración. Derechos civiles. Los gobernadores controlan la Guardia Nacional, pero el presidente siempre puede federalizarle, ir por encima, que fue lo que sucedió en los 60 con los derechos civiles, con Kennedy, Alabama, ¿verdad? Que estando en la línea de fuego, las órdenes cambiaron. George Wallace. Después fue legislador. Y le dieron unos golpes, unos tiros, lo trataron de matar en un momento dado. Pero, fíjate, otra cosa que me preocupa bastante es el asunto de la eliminación de la ciudadanía por nacimiento. O sea que si viene la persona ya embarazada o da a luz en Estados Unidos, automáticamente toda la familia se tiene que quedar porque ese jovencito, ¿verdad? Ese bebé, al nacer en Estados Unidos, los ancla, ¿verdad? Eso se va a eliminar. Eso podría eliminarse, eso se ha dicho que se va a eliminar. Yo creo que que va a tener un efecto nefasto porque estaría separando familias totales, ¿verdad? Y no todo el que llegó ilegalmente comete delito. No, pero ahí se va la familia y se va el bebé. Y se va el bebé también. Claro, y entonces estaría sacando un ciudadano americano que nació en territorio americano, ¿verdad? Entonces no estaría dando las garantías. ¿Y si eso llega a los tribunales? Interesantísimo. Y con la composición del Tribunal Supremo de Estados Unidos como está ahora mismo, yo no me atrevería a adelantar cómo se podría romper. Mira, vamos a hablar del... Nos podrían sorprender. Vamos a hablar del Partido Popular. Se rumora que Jesús Manuel Ortiz estaría renunciando a la presidencia del Partido Popular Democrático esta semana. Hay alguna gente que ha querido que eso pase ya, que tome control Pablo José como el candidato visualizado por muchos para presidir el partido y ser el candidato a la gobernación en 2028. Tiene su complejidad hacer eso desde la capital federal, donde se desenvuelve. Se ha hecho antes, no es que tampoco se haya hecho, pero tiene unos compliques en el día a día de cómo funcionan los partidos y más con la reorganización y refundación de la cual ha hablado Pablo José Hernández Rivera a la fecha de hoy. Y eso requiere, empiezo por eso último que menciona, eso requiere un alto grado de puntualidad, de organización, que Pablo lo tiene. En la campaña demostró que tiene ese nivel de trabajo, que podría hacerlo desde Washington. Claro, con personas acá que lo ayuden. Quiere que le respondan. Quiere que le respondan. Si la salida de Jesús Manuel o no, si es esta semana, si no es esta semana, yo no lo sé. Se ha especulado muchísimo que podría ser inclusive hasta en el día de hoy. Okay. Que eso fue lo que escuché el fin de semana. Eso va a suceder más temprano. Para ser feliz a la cátedra. Más temprano que tarde, eso va a suceder. El cómo si Pablo asume la presidencia también es un reto, porque Pablo no es el vicepresidente del partido y una ausencia de un presidente
recae en la vicepresidencia, que es Charlie Delgado. Así que eso requiere llamar un consejo. Un que no es inmediato. No es inmediato, eso no va a ser inmediato. Así que yo creo, pero lo importante. Habría que llamar al Consejo de Guerra. Habría que llamar al Consejo, al Consejo General, del cual somos miembros. Yo soy miembro de ese Consejo General por ser electo. Que es más amplio. Que es el directorio. Que son como 500 personas más. Wow. Pero lo que es importantísimo de todo esto y lo más interesante es que el hecho de que hoy a las 6:54 de la mañana estemos hablando de eso, es que el Partido Popular tiene vigencia y que estamos ¿Eso va a crear guerra en el Partido Popular? Bueno, podría crearla, claro que sí, pero yo creo que en la medida en que nos sentemos, establezcamos cuáles son nuestros puntos y una vez tomemos la decisión, sigamos con esa decisión de frente, yo creo que vamos a hacer opción para el 2028 y el hecho de que estemos hablando hoy a esta hora de eso significa eso. No tengo otra duda de eso. Vamos a ver. Gracias, Ramón, por estar acá con nosotros. Te espero el lunes que viene, Dios mediante, para seguir hablando de estos asuntos que quedan pendientes. Ya mismo debe estar por ahí con nosotros la ex senadora Ana Irma Rivera Lacén para continuar la conversación y ver cuál es el futuro de la alianza. Aquí estamos en Nación Z. Ya está aquí conmigo la ex senadora Ana Irma Rivera Lacén. Buenos días, bienvenida. Muy buenos días, gracias. Qué bueno poder dialogar estos minutos, licenciada. Muchas cosas pasando en el país. La diferencia quizás en cómo se conducirán los trabajos en la Asamblea Legislativa. El futuro de la alianza. Quiero dialogar alrededor de eso porque hasta la semana pasada yo decía, no le han contestado la carta que ella le envía al PIB. Me corrigieron después, me dijo el ahora senador Adrián González, que sí se había contestado la carta. ¿Por dónde van los asuntos? Porque hay gente que como que parece estar molesta dentro de la colectividad del Movimiento Victoria Ciudadana. Hay otros que están más calladitos, pero usted le ha tocado la tarea de, como la coordinadora general del movimiento, no solamente de la reinscripción, sino también de, ahora traen el asunto de la agenda legislativa, que la continúe el PIB. ¿Cómo se están dando esas conversaciones y qué se están dando? Bueno, vamos por paso. Yo estaba tratando, yo simplemente estaba dando unas opiniones sobre lo que estaba pasando, pero yo pienso que lo que nos toca ahora, y te lo digo a ti, se lo he estado diciendo a todo el mundo donde voy, es no solamente encaminar el proceso de reevaluación que iniciamos, mejor dicho, casi prácticamente al otro día que terminaron las elecciones. Es un proceso profundo e importante porque es el proceso que nos deja ver no solamente cómo estamos en la organización nuestra, en la parte que es electoral, y también para ver el resultado y las evaluaciones postelectorales. Y de ahí caminamos. Yo hice unas cuantas expresiones sobre mi acercamiento al tema de la aplicación de la ley de minoría. Yo creo que eso ha dado la vuelta a todo Puerto Rico. Me tocaba decir esas expresiones. Había dos vertientes, la de voluntad política y la de imposibilidad jurídica. La imposibilidad jurídica, pues tú sabes que mi acercamiento al derecho es crítico. Pero yo reconozco que era difícil y lo único que yo siempre he dicho y voy a seguir diciendo es que cuando tú tienes dos situaciones que son jurídicas y políticas, tú siempre tienes que mirar la política y darle un giro a la parte jurídica. Pues si no cambiarían las políticas ni las cosas. Nunca cambiaría el derecho. El derecho sería inamovible. Claro. Por lo tanto, eso es lo que yo estaba diciendo y creo que lo voy a seguir diciendo siempre porque esa es mi manera de ver el derecho. Yo creo en el derecho. Aunque esa imposibilidad jurídica fuera de carácter constitucional. Lo que pasa es que tú le pones la palabra imposibilidad. Ajá. Y yo no le pongo esa palabra. Yo creo que uno tiene, el derecho se reta. Y se va retando poco a poco en muchas ocasiones. Llega el momento en que... Pero había que retar la Constitución aquí. Es que no está retando la Constitución. Lo que yo estaba hablando no tiene que ver con retar la Constitución porque yo siempre he estado diciendo de que yo reconozco que hay un orden. Yo lo que estaba diciendo es que igual que tú buscas maneras de hacer retos jurídicos, pues le buscábamos la manera. Pero yo no voy a ponerme a discutir aquí cuál era la manera que podía hacerse. No tengo claro. Porque no lo voy a hacer porque no, primero porque ya no viene el caso. Y pero segundo, no hubo ni tan siquiera apertura pero para mirar esa alternativa. Déjame terminar de decir eso. Yo cuando estaba diciendo eso y quiero dejar de hablar de este tema porque me parece que es un desvío innecesario en este momento. En ese momento era necesario decirlo. Yo le puse un tiempo a esa discusión porque me parece que era justa hacerla. Correcto. Porque había que hacer ese balance jurídico y político, sobre todo el político. Pero en este momento, ya que no se hizo un análisis en conjunto, me parece que lo importante ahora es, esa es la realidad, pues yo reconozco que las personas que están sentadas en la legislatura por virtud
de que se aplicó la ley de minoría, son personas que están ahí gracias al tema de la alianza y yo las reconozco como tal. Y a partir de ahí pues voy a seguir trabajando y tenemos que seguir trabajando porque hay que seguir avanzando en los temas. Las discusiones se dan no para quedarse ahí, sino para seguir avanzando. Y ese es mi acercamiento. El que no haya habido ese desprendimiento va a tener consecuencias en las relaciones entre el PIB y el Movimiento Victoria Ciudadana. Vuelvo y te hablo desde donde yo lo digo y no de donde tú lo estás diciendo. No, pero caminando hacia adelante. Tú me conoces. Sí. Yo cuando yo te digo eso, te digo desde donde yo te lo estoy diciendo. No me gusta ponerle más allá de lo que estoy diciendo. Podemos coincidir en que no hubo desprendimiento. Mira, lo que podemos coincidir es que hay que seguir avanzando. De acuerdo. Hay que seguir avanzando y hay que seguir avanzando en toda la complejidad. Esto es una situación compleja, como compleja fue la puesta en marcha del tema de la alianza. Yo siempre decía, la alianza no está en la papeleta, la alianza está en el corazón. Eso siempre lo decía. Y la gente tiene que estar consciente de qué significaba. Pero senadora, yo avanzo con quien me ayude y con quien no se beneficie y me deje solo después. Mira, el Movimiento Victoria Ciudadana está en un proceso de evaluación. Igualmente yo entiendo que el Partido Independentista. Lo que yo te estoy diciendo es que la alianza es mucho más allá de la suma del Partido Independentista o el movimiento, es la suma de unas voluntades de mucha gente. ¿Qué pudiera implicar esa evaluación? Eso lo que quiere decir es que hacia las próximas elecciones, que falta un montón. ¿Un montón? Y no podemos estar ahora adivinando lo que va a pasar. Falta un montón de trabajo que hay que hacer hacia el análisis de qué es lo que hay que hacer en ese concepto de unir fuerzas y voluntades hacia las próximas elecciones. En el camino, antes de llegar ahí, el Movimiento Victoria Ciudadana se está reevaluando, está reestructurando y está haciendo todo lo que tiene que hacerse para estar fortalecida adecuadamente, no solamente para las elecciones, que falta todavía un montón, sino para usar el espacio de oposición que se abrió y que somos parte de ese espacio de oposición y que yo espero que tú me invites aquí para hacer análisis ¿Seguro? de otras cosas que no sea esta situación que ya yo la voy a dejar en el pasado porque lo importante es ir hacia el futuro. ¿Cuánta gente hay que piensa como Mariana Nogales en Movimiento Victoria Ciudadana? Hay gente que piensa como Mariana Nogales y gente que piensa como otras personas. Eso es parte de lo que estamos haciendo. Hay molestia. Lo que piense las personas en el movimiento es parte de lo que estamos recogiendo en nuestra evaluación. Yo sé que hay mucha curiosidad de saber cuántas son las que piensan de esta manera y cuántas piensan de lo otro, pero eso es un parte de la discusión de un movimiento que está vivo. Yo lo miro desde ahí, el Movimiento Victoria Ciudadana está vivo y tiene unas discusiones internas muy fuertes, muy vivas. Eso quiere decir que estamos vivos. Se están dando desde el otro día de las elecciones, de lo que está diciendo, echamos a correr un proceso que no es un proceso desorganizado. Es un proceso con un instrumento de medición. Es que había mucha expectativa, senadora, y mucha expectativa de que iba a ser el momento, ¿verdad?, en que iba esa unión de voluntades. Y cuando vemos el cierre de campaña, que fue histórico, la participación. Pero yo no te voy a negar eso, si es lo que te estoy diciendo. No sucedió lo que se esperaba. No sucedió lo que se esperaba y que tú tienes que hacer, analizar por qué no sucedieron las cosas, echar a correr procesos que son serios de evaluación, para poderle dar contestaciones incluso al interior del movimiento, en el caso nuestro, pero también al pueblo de Puerto Rico. Pero eso hay que hacerlo de una manera seria, y eso es lo que estamos haciendo en el Movimiento Victoria Ciudadana. Pasa que el Movimiento Victoria Ciudadana, por su propia naturaleza, que es diversa, no andamos reprimiendo a la gente, y la gente puede decir... tiene libertad de expresión. Claro, tiene libertad de expresión, y lo dice nuestro documento. Pero, por ejemplo, las redes autónomas son autónomas, lo dice la palabra. Lo que representa la voz del Movimiento Victoria Ciudadana es lo que son las posiciones institucionales que usualmente se recogen, y usualmente porque es el documento. Si tú tienes duda de qué es Victoria Ciudadana, vea lo que le llamamos la agenda urgente o al programa nuestro que usamos para las elecciones, pero básicamente la agenda urgente, porque esa no cambia, ¿verdad? Porque ese es como el corazón de lo que es el Movimiento Victoria Ciudadana. Esa diversidad, porque básicamente el Movimiento Victoria Ciudadana se define por su diversidad, es también un junte, y si vamos a usar la palabra alianza, el Movimiento Victoria Ciudadana es un ejemplo de alianza, donde tú puedes tener muchas diferencias, pero ¿qué te une con toda esa gente diversa? Pues los puntos comunes que están en la agenda urgente. En lo que la conozco y hemos trabajado, una persona muy reflexiva, y si están dando estas conversaciones ya al seno del partido, ¿qué hubiese hecho Ana Irma Rivera Lacén distinto a lo que se hizo en el ciclo electoral? Pues yo necesito terminar, y no te lo digo por no contestarte. Yo necesito que terminemos precisamente esto que estamos haciendo, que recoge mucha información, porque te dije que se desarrolló un instrumento que recoge la información que la gente da,
desde los sentimientos, desde la razón, desde lo que sea, porque la gente de muchas maneras te dice información y todo eso se puede recoger. Una vez tengamos esa información debidamente analizada, pues yo podré contestar algunas otras preguntas y me las contestaré a mí misma también. Pero a mí me gusta, por lo que tú en el Senado, por ejemplo. Por lo que tú dices que yo soy una persona reflexiva, a mí no me gusta decir cosas como contestar esa pregunta que tú tienes sin dar un poco más de información. Y en ese estamos buscando la información necesaria. Y se requiere eso para llegar a consensos más adelante. Que haya un adulto en el cuarto que sea reflexivo y diga, esto es lo que se debe haber hecho. Yo no sé si la imagen de un adulto en el cuarto, pero se requiere tener información. Y se requiere entonces que esa información se comparta y que colectivamente pues se pueda hacer esa reflexión. Y en eso es que estamos. En el camino, pues, la gente, tú sabes que pues podrá decir cosas aquí, cosas allá, porque es natural. Eso es parte de un proceso natural donde pues las personas están sacando muchas cosas que están sucediendo en ese momento. Pero una vez tengamos toda esa información, pues tendremos entonces un documento, incluso un documento bueno para el mismo Movimiento de Actividad Ciudadana, pero también hacia afuera, sobre una reflexión y yo diría una recopilación de información debidamente analizada desde el punto de vista político sobre nuestra posición postelectoral, sobre la puesta en marcha de nuestra participación electoral. Senadora, ¿aprovecharon ahora la SANSE para el proceso de reinscripción o todavía no estaban? El proceso de reinscripción tiene dos partes. Una parte es terminar el proceso inicial, que es la petición, y la otra es, la segunda parte no depende de Victoria Ciudadana. Es cuando la Comisión Estatal de Elecciones te da permiso de empezar a recoger endosos, y esa parte depende de dos cosas. Depende obviamente de la Comisión Estatal de Elecciones y también de las decisiones internas que el movimiento tome, de cómo hacer eso, cuándo y todo lo que tenga que implicar. Hay dos eventos que siempre se han identificado para eso, que es la fiesta de la calle San Sebastián y Festival Claridad, que debe venir por ahí ya en la próxima semana o dos. Esos son eventos que se identifican, pero también, y también hay este es el país de las fiestas patronales. Sí. Es increíble la cantidad de fiestas patronales, pero también hay muchas otras actividades. Uno puede hacer eventos, como hicimos en el pasado, en las plazas. Tú puedes anunciar las plazas de todo sentido, ¿verdad? Sí. Tú puedes anunciarlo. Hay muchas cosas que se pueden hacer y ese sería hacer un programa de trabajo para el recogido de endosos cuando estemos en esa posición. Y ya ha dicho el PIB que los va a ayudar en esa línea. Lo que el PIB pueda hacer o ayudar, pues estará en el camino. En este momento, obviamente, es un proceso que le toca al Movimiento de Victoria Ciudadana. No le da la bienvenida a esa ayuda. Yo no estoy diciendo que no le dé la bienvenida. Yo te estoy diciendo es que el proceso es del Movimiento de Victoria Ciudadana. Okay. Senadora, ¿qué se quedó pendiente en esa agenda legislativa que a usted le interesaría ver que lo adelante el PIB? Pues mira, hay proyectos, por ejemplo, el tema de médicos. Hay un proyecto que se aprobó en el Senado y que se quedó pendiente lamentablemente en la Cámara, que a mí me parece que tiene muchas posibilidades de poder ser aprobado en una legislatura como la que tenemos ahora, que es un proyecto que mandataba a los planes médicos a que no fueran los planes médicos quienes decidieran, por ejemplo, cuando un médico te decía a ti que tú necesitas tal o cual medicina y el plan te dice, no, pues esta no, esta otra, o el médico te manda medicamentos de repetición, que son de mantenimiento, y el plan médico te dice, pues no te voy a aprobar tantas, te voy a aprobar estas otras. Todas esas cosas, ¿verdad? Que no deberían ser criterios de una aseguradora, sino respetar el criterio médico. Es uno de los proyectos que me parece que sería importante seguir avanzando. Hay temas que tienen que ver con la naturaleza y el ambiente. Por ejemplo, radicamos un proyecto que tiene que ver con reconocer a la naturaleza misma como un ente vivo y respetarlo. Ese es un proyecto que va de la mano con lo que después salió, que es la recomendación que hace el comité que tiene que ver con el cambio climático en Puerto Rico y que va de la mano con todos los temas que se están trabajando. A mí me parece que ese proyecto, inclusive con uno que tiene que ver con reconocer el carso, los bosques y el carso en Puerto Rico, son proyectos ambientales que sería importante darle seguimiento. ¿Irían de la mano con el plan de uso de terrenos que hay que trabajarlo en este año también? Por eso te estoy mencionando esos dos al frente también. Te mencioné la salud porque está resonando por ahí todas las cuestiones que van a estar pasando, ¿verdad? Pero también por eso que acabas de decir, porque por ejemplo, la orden divina del secretario de Recursos Naturales. La orden administrativa de la discordia. ¿Verdad? Y todas las cosas que estamos viendo, incluso los intentos de hacer legal que se construya en la zona marítimo terrestre.
me parece que son discusiones importantes que el pueblo de Puerto Rico tiene que estar pendiente y tiene que mirar. Así que eso que yo te estoy diciendo es un marco de reconocer que la naturaleza hay que protegerla. Y protegerla mucho más allá de meramente decir yo voy a proteger tan. No, tú las reconoces como se hace en muchas otras partes del mundo. Y ya no hay suficiente protección de eso, porque hay protección federal también, senadora. Sí, pero tú puedes tener la protección federal, no es lo único. Requiere claro, sobre todo cuando a veces el marco federal puede ser que sea más pequeño que lo que tú puedes hacer estatalmente. En Puerto Rico no tiene ninguna razón por la cual no hacer política pública sobre muchos temas, más allá de lo que diga la jurisdicción federal, la jurisdicción federal, y tú sabes que eso es de las primeras cosas que estudiamos en Derecho, pues no necesariamente tú te tienes que quedar ahí, tú puedes tener más. En el caso de Puerto Rico, incluso nuestro marco constitucional es mucho más amplio en ese y otros temas, los temas de protección a las mujeres y otros protecciones. Si estábamos sobreregulados, por ejemplo, ha sido la ponencia en cuanto al ambiente. Porque si por otro lado tenemos problemas de vivienda, ¿verdad? Del inventario de vivienda, el no poder seguir construyendo. Mira, lo de estar sobreregulado, yo creo que eso es un tema que tendríamos que ver, que más que estar sobreregulado, lo que no estamos suficientemente con la voluntad de poner en práctica las cosas que se aprueban. Si tú tienes, de lo que ya está aprobado. De lo que ya está aprobado. Estoy de acuerdo. Exactamente. Entonces, si tú tienes algo y no lo apruebas, pues no sabes ni siquiera que existe, pues entonces ¿de qué sirve que esté ahí? Entonces, cuando tú haces algo adicional, como cosas que yo estoy diciendo, no es para sobreregular. Y lo hagan con una vigencia, es que no haya consecuencias después. Yo lo que te estoy diciendo, hay que darle un marco para que la gente sepa en el contexto en que esa regulación que existe se puede dar y por qué debe estar ahí. Es lo que sucede con muchos temas. O sea, que yo sí creo que lo que falta en muchas ocasiones, en muchos temas, es la voluntad de cumplir las políticas públicas que se aprueban. Derechos de empleados, senadora. Usted fue vital también en esa discusión. Hay por ahí un asunto del mínimo federal, nuevamente volver a mirarlo. Tenemos, supuestamente el desempleo está bajito, ¿verdad? Digo, eso dicen las cifras, hay que verlo con la tasa de participación. Seguimos perdiendo cada año personas valiosas para que se queden en Puerto Rico. Claro. ¿Qué propuso o qué queda por proponer quizás de la parte legislativa? Pues sabe que no se logró aprobar la reforma laboral que le devolvía derechos a nuestras personas en el mundo del empleo, pero hay muchas cosas que se pueden hacer todavía. Yo creo que una de las cosas que hay que hacer es la discusión franca, que nuestros sectores económicos tengan que reconozcan de una vez y por todas que no es mantener y mejorar las mejores condiciones de trabajo de sus empleados o empleadas lo que les puede causar problemas económicos. Estamos viendo que, por ejemplo, los problemas de la energía eléctrica. Yo lo decía en toda mi campaña. Mira, tú quieres saber qué es lo que el problema mayor que tú tienes en tu presupuesto como empresa. Mira tus facturas de electricidad. Claro. Ese es el problema mayor. Yo ahí podría haberse unido muchas más voces en vez de estar uniéndose en contra de los derechos de las personas en el mundo del empleo. Yo radiqué un proyecto. ¿No estamos sobreregulados ahí también, senadora? Ahí hay de todo, pero precisamente por eso hace difícil al empresario poder contratar y poder sobreregulado no sería la palabra. Yo pienso que vuelvo y te digo, no hay voluntad de mirar las cosas holísticamente. Cuando se hizo la reforma de familia en 2017 no se miró nada. Y tú sabes que ahí no se usó absolutamente ningún tipo de informe o de alguna mirada experta que le dijera al pueblo de Puerto Rico. Mire, si es tanto así que cuando le trataron de dar para atrás, que yo no veo el impacto porque si es para el empleado público, yo lo puedo entender que tiene un impacto en las finanzas gubernamentales, pero cuando es para el empleado privado. Tú sabes que la Junta de Control Fiscal se puso a decir cosas que no le tocaban. Por eso, a propósito de que no le tocaba. Claro, porque era una visión de que no se le dieran más derechos o que no se les recuperaran derechos a nuestros trabajadores, a nuestras trabajadoras. Esa era la visión que tenía la Junta y teniendo la Junta de Control Fiscal. Sus expresiones no tenían que ver nada con la economía. De hecho, como senadora, yo retomé nuevamente ese tema porque en la Cámara volvieron a presentar exactamente el mismo proyecto que se había convertido en ley para compensar la parte que criticaron que no tenía el informe económico. Pues lo aprobaron en el informe económico como quiera y cuando pasó al Senado, como yo tenía la comisión, yo me encargué de buscar el informe económico. Vamos a detenernos aquí, senadora, porque de nuevo, si es el costo de la nómina gubernamental, pues uno entiende cómo eso incide en los dineros públicos. Pero cuando se trata de un empleado privado, sí incide obviamente en la cantidad de impuestos que va a pagar,
Tú lo has dicho. Pero no es el empresario, ¿verdad? O el que paga la nómina de ese empleado, no es el gobierno, es el empresario privado, quizás por algunas concesiones que se habían hecho en un momento dado para que vinieran más empresas o qué sé yo, no sé, pero no lo veo tan directamente ligado a la nómina pública. Yo tampoco, es por eso es que no tiene sentido eso que hace la Junta. Lo que hicimos fue que aún así conseguimos el informe económico del organismo que creó para la legislatura, y hizo un informe excelente, rebatiendo todo lo que dijo la persona que le hizo, entre comillas, un informe a la Junta de Control Fiscal. Muy bueno. Se presentó, se aprobó en el Senado, se quedó pendiente, como tantas otras cosas que se quedan en el aire. Esa es un área que de ahí se pueden sacar varias cosas que se puede presentar también en legislación. Yendo a la pregunta que me dijiste, ¿qué cosas les podría estar mandando a las personas que están en el PIB ahora sentadas allí, incluyendo las que representan la alianza? Pero también una de las cosas que me parece a mí que radicamos un proyecto Nobel, que es un proyecto de reducir la jornada de trabajo a 4 días. Ajá, eso que se ha hecho en muchas partes del mundo y que tenía unas posibilidades tremendas incluso de ahorros para mucha gente, que está implantada por al menos, recuerdo, como 2 municipios, y algunas empresas en Puerto Rico privadas ya lo están haciendo. Yo vi mucho miedo, pero yo creo que el miedo que yo vi por parte de las agencias del gobierno de Puerto Rico, más de lo que se estaba diciendo, es que no tenían ninguna intención de mirarlo, porque ese tipo de proyecto lo que te está diciendo es que te cambia el esquema, y te está diciendo, mira, vete por aquí. Ese es un proyecto que no solamente resume espacios de tiempo de calidad que tú le das a tus trabajadores, las trabajadoras, sino que además hace más eficiente las horas de trabajo. Se cubre el servicio. La gente decía, no, pues tú vas a trabajar más que 4 días, ¿y qué va a pasar con el servicio? Es que tú lo que tienes que hacer es distribuir la manera en que tú tienes a las personas en el trabajo, cosa de que los 5 días se distribuyen entre las personas, y siempre la persona que busca el servicio al gobierno los estaría recibiendo. Senadora, eso es un tema que habría que poner sobre la mesa nuevamente y discutirlo. Me queda poquito tiempo y hay unas políticas que se hacen por orden ejecutiva recientemente. Hay un proyecto del Senado, que lo hablaba ahora con el representante Ramón Torres, que tiene que ver con darle el voto a domiciliados extranjeros en Puerto Rico a través de la modalidad de voto adelantado. ¿Qué piensa la alianza en cuanto a eso? ¿Qué piensa el Movimiento Victoria Ciudadana? Domiciliados en Puerto Rico, personas que no tienen ciudadanía. Que no tienen ciudadanía. Yo soy autora de uno de esos proyectos. Ajá. Yo soy autora de 2 proyectos. ¿No hay que cambiar la Constitución para eso? Lo que no puedes darle el voto para, por ejemplo, comisionados residentes. Hay estados de Estados Unidos que eso se hace, en otras partes. Lo que presentamos como un proyecto de ley es precisamente que se le reconociera el derecho al voto a las personas que tienen domicilio en Puerto Rico, no tienen ciudadanía acá, pero en todo lo que tenga que ver ¿qué habría que cambiar para Puerto eso? Rico. La ley electoral, eso es todo. Porque lo que tienes que hacer, obviamente, una de las cosas que nos dijeron cuando lo presentamos era la cuestión de que tú tienes que hacer 2 papeletas. Habría que separar la papeleta habría de que separar. gobernación Y entonces, claro, las elecciones estaban bien cerca. Yo no veía ningún impedimento en aprobarlo y que se pusiera en efecto en las próximas elecciones. Pero faltaba voluntad, faltó voluntad. Así es que quien esté diciéndote como algo nuevo, no, que busquen el récord legislativo, eso yo fui una de las personas que lo presenté. ¿Ese voto pudiera identificarse mayormente con el PNP o hacia la estadidad? Yo no sé, yo creo en el derecho de las personas. La gente que decida, derecho al voto es un derecho humano. Yo creo que la gente tiene derecho a decidir como quiera. O sea, yo fíjate que yo presenté ese proyecto y no estaba mirando si convenía o no convenía a nuestra organización política, sino yo estaba mirando el derecho de las personas. Inclusive yo estaba corriendo en ese momento para comisionada residente y estaba consciente que por mí no iban a poder votar. Claro. Porque de eso se trata el asunto. Cuando tú crees en algo por principio, tú lo defiendes por principio. No estás mirando si van a votar por ti o van a dejar de votar por ti solo por eso. Esta orden ejecutiva de la gobernadora para que los secretarios vayan a educar sobre nuestra condición territorial cuando vayan a Washington, D.C. a reunirse con los diferentes congresistas o allá los staffers y ese tipo de cosas. Pues a mí me parece desafortunada esa orden. Me parece que es una orden que está en el filo de muchas cosas.
Por ejemplo, pues hay departamentos o agencias de gobierno que salen de nuestra Constitución, son mandatos constitucionales, otras que se crean por ley. Pero ciertamente cuando tú buscas cuáles son para qué que están creadas, pues no es para adelantar ninguna causa en particular sobre el estatus de Puerto Rico. E inclusive ahí lo que estamos hablando es de usar fondos del Estado, fondos de Puerto Rico, para promover una fórmula de estatus, e inclusive yo pensaría que el filo que tiene el filo me refiero al margen donde llega, es casi convertir al gobierno de Puerto Rico estrictamente en el partido. Aquí las diferentes agencias no están para ser el partido en el poder solamente, ¿verdad? Porque obviamente representan la política pública del partido, están para dar servicios, para hacer lo que la gente necesita. Y ahí hay gente de todas las ideologías y de todas Senadora las Ana ideas. Irma Rivera Lacén, gracias por estos minutos con nosotros. Esperemos que se repitan. La esperamos pronto por acá para seguir discutiendo los asuntos y no solamente de la alianza. Había que hablar para de la hablar alianza, de todo. Sí, hablar de alianza y de todos otros temas. Agradecido, cómo no. Gracias. Al principio del programa, las acciones tienen que tener consecuencias en el marco jurídico para darnos de alguna manera algún tipo de certeza en que no solamente el sentido de seguridad, sino también de que no hay nadie por encima de la ley. Y con los eventos recientes en el oeste, en las festividades de Navidad, donde se dan al menos dos situaciones lamentables de las que se hayan reportado, porque muchas pasan sin reportarse lamentablemente. Y me refiero al incidente de Rincón y al incidente también de Cabo Rojo, donde se quema el negocio y ahora no solamente se arresta a la persona responsable, ¿verdad? Y hay una presunción de inocencia, a pesar de que hemos visto los videos y todo lo demás. Pero ahora viene otra vertiente distinta, que es que los dueños de los predios y de los negocios se aprestan a presentar una reclamación civil para los daños que les causó. Y esto, pues uno pudiera decir, pues sí, ya se la llevaron presa y está por allá y las autoridades federales, ¿qué le van a sacar? Pues mire, uno nunca lo sabe, pero no por eso no debe hacer la reclamación, porque más allá de los seguros o de lo que pueda haber, evidentemente esas familias, esos empleados sufrieron esa pérdida. Y en el caso de la otra joven que agredió a la muchacha en el restaurante en Rincón, pues también la secretaria de Justicia, Janet Parra, ha decidido encausar a esa persona que ha sido identificada para que también haya la consecuencia jurídica por ese acto criminal e ilegal que llevó a cabo esa joven. Que tendrán sus defensas, quizás en el caso de esta muchacha que agrede a la mesera, un poco más claro, porque para el acto de la quema yo no creo que podrá decir que a lo mejor estaba bajo los efectos de cualquier otra cosa, porque le encontraron narcóticos en su residencia y todo lo demás, pero a esa yo la veo más complicada. En el caso de esta joven, pues qué sé yo, a lo mejor porque no te trajeron el hielo o no te trajeron el aperitivo que tú querías o algo que habrá hecho la mesera que te dijo que no te gustó, pudiera a lo mejor haber algún tipo de atenuantes, no justificación, porque no hay justificación, pero que te motivó a que perdiera los estribos y la agrediera, ¿verdad? En lo cual no debe ser justificado bajo ninguna circunstancia. Pero ¿a qué voy? A que estas acciones tienen consecuencias y ha habido, ¿verdad?, el procesamiento. Que después los jueces se entienda que tiran la toalla, pues mire, cosas pasan, a veces vienen disculpas, pero aquí hubo una agresión y una laceración de la persona, ¿verdad?, donde se le mutila en su cabeza. Hay que tomarle puntos de sutura a la mesera y todo lo demás. Y de nuevo, el mensaje que se envía más allá de la consecuencia natural de la agresión, tiene que llevarse para que más gente no haga lo mismo y decir, pues como aquí no pasa nada, pues yo lo hago y me comporto como me quiero comportar. Y le falto el respeto a la policía y le falto el respeto a todo el mundo. Porque al final del día esto, ¿verdad?, con chavos se arregla en el peor de los casos. Y eso es muy peligroso porque se sigue manifestando esa conducta y es el ejemplo que le damos a la juventud cuando vemos esta pelea de féminas también allá en San Sebastián a finales de la semana pasada, donde se vieron involucrados menores, y me parece que esto va a estar también, va a traer una consecuencia muy seria tanto para la escuela
como para el Departamento de Educación y toda la comunidad que allí se dio cita. Y lo traigo dentro del marco ¿verdad? De cómo estamos viviendo la tolerancia tan finita, la salud mental comprometida, y provee para estas desgracias, porque al final del día son desgracias cuando no nos sabemos comportar. Porque tan boricuas, para que tú lo sepas que somos en muchas de las situaciones, y que llegamos a sitiales muy altos y tenemos una capacidad muy grande, reconocida mundialmente para muchas cosas fuera del deporte, del entretenimiento, de la actuación, de las artes, inclusive en llegar a posiciones de alto conocimiento en diferentes destrezas, en cosas muy complicadas inclusive. El puertorriqueño es noble y sí se sabe comportar. Porque, y doy el ejemplo muchas veces del semáforo en San Patricio y 2 cuadras de allí, el mismo semáforo o el mismo pare dentro de la base de Buchanan. O cuando vamos a los parques en Orlando. Digo, ya hay mal comportamiento también, pero antes de ordinario uno jamás se atrevía a colarse en una fila allá porque sabes lo que te pasaba y que habían consecuencias y que habían cámaras y que habían seguridad. Pero aquí muchas veces, pues, como está la figura del ay bendito después y es mejor pedir perdón que pedir permiso, pues se provocan estas situaciones innecesarias. Si me van a dar break después, tranquilo. Pero aquí tienen que haber esas consecuencias y se están dando. Y qué bueno que se están dando. Y de nuevo, recuerden, siempre hay 3 lados de la verja, no 2, 3 lados de la verja. Cuando es tu familiar o tú que afectas a otro, cuando tú o tu familiar es el afectado y cuando se trata, en los 2 casos, de que sea un extraño. Y somos expertos en tener posiciones diversas dependiendo en qué 3 lados de esa verja uno esté. Y alamos, ¿verdad? La sardina para la brasa. Dependiendo de en qué posición nosotros, si somos el afectado, si es que estamos afectando a alguien o cuando se tratan de 2 extraños quienes están en esas posiciones. Y los vemos cuando vienen los juicios. Y cuando hay que opinar sobre conflictos internacionales o nacionales, ocurren cosas. Pero cuando se trata de alguien que uno quiere mucho, que esté en cualquiera de los 2 extremos, se complica. Y sí, hay algo de hipocresía también. Y eso es importante recalcarlo. Y esto es política, pero al final del día va a la médula de lo que vivimos diariamente desde cuando usted va y se estaciona en el centro comercial a cuando le cede el paso a alguien en el tránsito o cuando hace cualquier diligencia ante una agencia gubernamental de cómo lo tratan a usted y cómo usted trata a esa persona que está ahí dándole un servicio. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Y miren, otro asunto que les había un poco reseñado al principio tiene que ver con lo que está ocurriendo en la policía. Y es que, como recordarán, les decía que con todos los nombramientos que se hicieron hasta la semana pasada, cuando comenzó la sesión de la legislatura, son lo que se llaman nombramientos en receso. ¿Qué es eso? Pues es que mientras no empiece la sesión, todos esos nombramientos, todos esos secretarios o secretarias pueden entrar al puesto, sentarse en la silla y dar órdenes hasta que comience la sesión y termine la sesión. Una vez ya sesionan los legisladores, inauguran la primera sesión, ahora ese nombramiento que se haga de ese secretario o secretaria o director o directora tiene que esperar o porque su junta los confirme, como pasa con el director de ASEM, de la parte médica, que tiene su propia junta, o otros directorados donde la junta es quien escoge y ratifica a ese ser humano. Y no necesariamente pasa confirmación del Senado.
¿A qué voy con esto? En el caso del secretario del Departamento de Seguridad Pública, que es el jefe de la sombrilla, que es el general de brigada Arturo Garfer, lo tendremos próximamente con nosotros aquí en Nación Z, entró como nombramiento en receso. Por tanto, comienza ya a impartir las diferentes, pero los comisionados de la policía y de manejo de emergencia y administración de desastres no se nombraron, a diferencia del de bomberos, el de 911 me parece que se nombró también, y se me queda alguno otro, porque ya sabemos que lo que es forense quedó fuera de la estructura. Y parece que va a haber planes también para separar todos los negociados individualmente a lo que eran, o por lo menos el de la policía quedar fuera de esa estructura por los raspazos y los guayazos que hubo en esta administración entre el comisionado de la policía y el secretario de Seguridad Pública. Eso no necesariamente se traduciría a que hubiesen los mismos problemas, pero pudiera pasar, porque los dos pasan confirmación, porque los dos tienen personas a su cargo. Entonces, socolor de que qué es lo que te da esa autoridad sobre mí, que no sea una ley que evidentemente no ha funcionado como originalmente se ideó para que funcionara. Y les recalco esto todos los días de Dios, porque mayormente de ahí viene mi experiencia de este humilde servidor. Ver cómo las cosas se ponen en el papel para que funcionen, se convierten en ley, pero después en la práctica funciona de manera distinta, porque así es la dinámica de los humanos. Y entonces cuando a eso le sumas que tienes el cuerpo de seguridad que está a cargo de la investigación policíaca y que hay, ¿verdad?, unas dinámicas que requieren mucho más seriedad que quizás otros, y no por restarle mérito, ¿verdad? Pero el asunto de seguridad pública en términos de la investigación y de la intervención que hay con la ciudadanía requiere un ambiente menos relajado que quizás, y no por restarle mérito, vuelvo y repito, que un DACO, un departamento de salud, el departamento de Hacienda, porque son quienes ponen el orden, quien tienen que dar el ejemplo en muchas instancias, quien tienen que sacrificar el poder interactuar de cierta manera, porque son los agentes del orden público los llamados a hacer que se respeten las leyes, los reglamentos y la Constitución. Y no pretendo dar un curso aquí de lo que es la policía ni cómo se deben comportar, porque para eso hay regulaciones de más. Y hay inclusive una reforma de la policía que está pendiente de cumplirse y que requiere adiestramiento, requieren equipos, requiere el personal adecuado, requiere que haya gente en puestos de supervisión efectiva, que se ha señalado una y otra vez de que eso es lo que falta allí para que las cosas funcionen como deben funcionar y no hayan violaciones de derechos humanos a la ciudadanía, que es lo que provoca a su vez este asunto de la reforma en un caso en el Tribunal Federal. ¿Pero a qué voy con esto? Se está rumorando y sale a final de semana los gremios policíacos, las uniones que recogen a los policías, a decir, oye, como ya no hay nadie al mando de esa entidad, están habiendo unos movimientos cuestionables que pudieran tener que ver con gente que piensa que va para el puesto, pero que todavía no se ha hecho un anuncio formal. Porque eso es una controversia de si el secretario de Seguridad Pública va a ocupar ahora el negociado, lo cual me parece que es un demotion, ¿verdad? Es bajarle el rango, pero parece que él está disponible para ese puesto. Pero le han surgido detractores, a pesar de que tiene mucha gente con mucho poder que avala ese nombramiento. Las cosas hay que decirlas como son y no, ¿verdad? Y dado esa situación en la que se encuentran, pues esos movimientos de personal pudieran evidentemente o eventualmente, debo decir, dar al traste y tener que retrotraerlos, tener que revertirlos y decirte, tú pensabas que ibas a dirigir esta área, pues mira, ahora no, ahora vas para esta otra o vas para una oficina o qué sé yo, todo eso pudiera darse.
Y por eso me crea suspicacia otra noticia que les traje hoy, que es que el secretario de la Gobernación va a ser todopoderoso y se va a poder meter inclusive a revertir órdenes que van a tener los secretarios y secretarias del gabinete, lo cual pudiera ser problemático también porque al final del día esas personas le sirven a la confianza de la gobernadora, pero también van a requerir cierta certeza para que sigan sus órdenes, porque si a la menor provocación se va a meter el secretario de la Gobernación porque recibe una llamada de una tercera persona, ¿dónde deja el mando de ese secretario o secretaria? ¿Por qué entonces lo van a respetar? Pero antes de llegar ahí, la realidad es que en efecto se necesita una cabeza en esa organización cuasi militar para propósitos de darle consecución a ese plan estratégico o cambiarlo por otro. La gobernadora ha sido muy consistente en decir que esto va a ser ocupado, esta posición, por uno o una empleada federal. Y me parece que por ahí va la cosa y que están pidiendo los permisos, lo ha dicho así, clarito. Están pidiendo los permisos para activar ese empleado o empleada federal a ese puesto. Así que hay que estar pendiente a qué va a ser finalmente esa determinación porque hace falta. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Y ya en nuestros minutos finales quería detenerme sobre esta noticia de la Universidad de Puerto Rico que viene trascendiendo desde finales de la semana pasada y ahora a principios de esta con la intervención directa del secretario de Educación designado, Eliezer Ramos Paredes. Porque, ¿verdad? Una cosa trae la otra y pudiera ser producto, pero hay que explicarlo. Evidentemente no hay jóvenes, no hay niños. La matrícula o la cantidad de jóvenes para matricularse ha mermado y que por eso quizá no se justifica tener la misma clase de humanidades en 10 recintos. Y que al final del día hay gente que guía en estados 2-3 horas para llegar a un hospital. Y entonces 2-3 horas para ir a las clases en los recintos universitarios no necesariamente sería descabellado en un país en quiebra. Y que si concentramos los cursos en una sola institución pudiera ser más efectivo, no necesariamente habría que tener tanto maestro y pudiera ayudar en cierta manera a hacer mayor eficiencia de los recursos. Pero 64 programas en 10 recintos. Digo, no todos son recintos, hay colegios universitarios todavía, pero 10 centros académicos para que. Evidentemente hay que mirar esto con mucho más detalle y hacer el anuncio, no a 20 y pico de días del cierre de la matrícula, ¿verdad? Para este próximo año. Así que me parece que es una irresponsabilidad por parte de la universidad. Qué bueno que el secretario de Educación va a tener algún tipo de rol aquí porque al final del día la Junta de la Universidad, él pertenece a ella. Así que esto debe mirarse con más detalle, al igual que el cierre de escuelas, también hay que contemplar la eficiencia de los recursos universitarios. Así que esperamos que también haya algún pronunciamiento por parte de la administración a estos efectos, porque también va a tener que haber algún tipo de política pública a esos efectos. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López todos los días de 6 a 8 de la mañana. Un privilegio estar con ustedes a través de Telemundo y de Z93.